Píquele donde dice participantes y le va a aparecer a un lado un recuadro y ahí va a poder silenciar todos los micrófonos porque usted es el anfitrión. Sí, pero no me aparece. Okay. Dice participantes Sí, 21. sí, ya los hallé. Ya lo hallé, Ok. pero... A ya, cada uno ya. vaya tachándole el micrófono. No, ya los voy a callar a todos juntos. Bueno. Bueno, entonces ya si alguien va a hablar, como ya no los voy a oír, entonces ya nada más levanta la mano. Bien, pues vamos a iniciar pues nuestra sesión de este jueves en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos en las manos de Dios, invocamos la ayuda del Espíritu para que esta reflexión, este estudio que vamos haciendo, no solamente sea un conocimiento que guardamos en nuestra razón, en nuestro intelecto, sino sobre todo sea el encuentro con Jesucristo, aquello que decía San Jerónimo: el que conoce el Evangelio, conoce a Jesucristo. El que no conoce el Evangelio, no lo conoce a Él. Entonces nosotros queremos conocer a Jesucristo. El Señor Dios nos conceda esta gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como las otras sesiones, retomamos el texto de la semana pasada para seguir con el de hoy. El de la semana pasada, 5:11-17. Había allí, en la falda del monte, una gran piara de cerdos osando. Los espíritus le rogaron: mándanos a los cerdos para que nos metamos en ellos. Él se lo permitió. Salieron los espíritus inmundos y se metieron en los cerdos. Y la piara se precipitó acantilado abajo hasta el mar, unos 2000, y se fueron ahogando en el mar. Los porquerizos salieron huyendo. Lo contaron en la ciudad y en las fincas, y fueron a ver qué significaba lo ocurrido. Llegaron a donde estaba Jesús, contemplaron al endemoniado sentado, vestido y en su juicio, al mismo que había tenido la legión, y les entró miedo. Los que lo habían visto les refirieron lo ocurrido con el endemoniado y también lo de los cerdos. Entonces se pusieron a rogarle que se marchase de su territorio. Mientras subía a la barca, el antes endemoniado le rogaba que le permitiese estar con él, pero no lo dejó, sino que le dijo: márchate a tu casa con los tuyos y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti, mostrándote su misericordia. Se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se sorprendían. El texto de hoy, como ven, es continuación del texto de la semana pasada, y particularmente es el final de la narración de la perícopa del viaje de Jesús a Gerasa. Curiosamente, si ustedes se han fijado, en el viaje, en la travesía, acompañaban a Jesús los discípulos. Es cuando la barca hace olas y los discípulos tienen miedo. Sin embargo, no aparecen los discípulos en todo el episodio, para nada. Solamente Jesús, este hombre poseído por el espíritu inmundo, y al final los porquerizos, los que cuidan los puercos y los dueños de los puercos. Pero no hay un solo diálogo de Jesús con otra persona, ni con los discípulos que no aparecen, ni con los hombres propietarios de los puercos que le piden que se vaya. El único con quien habla Jesús es con el poseído por el espíritu inmundo antes
de ser liberado y después de ser liberado. Solamente. Esto, dicen los especialistas, nos ayuda a entender que no se trata entonces de una narración de un viaje que históricamente haya sucedido en tiempo de Jesús, sino más bien parece ser una enseñanza en la que, acuérdense que dijimos que el Evangelio de Marcos se escribe alrededor del año 60 después de Cristo, 60, 60 y tantos. Cuando ya en esta experiencia después de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia ya está funcionando con toda su fuerza. Lo que implica entonces que para este tiempo el territorio de Gerasa, que estaba al otro lado, al este del mar de Galilea, que era territorio pagano, prácticamente se estaba convirtiendo para la iglesia primitiva en un territorio de misión. Además, no hay que olvidar que el Evangelio de Marcos está escrito para cristianos que están formando comunidades con orígenes distintos, unos que venían del judaísmo y otros que vienen del paganismo. Entonces, las comunidades a las que Marcos le escribe son comunidades formadas por cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Y había una dificultad que empezaban a vivir en ese tiempo, porque los cristianos de origen judío le querían imponer a los cristianos de origen pagano todas las normas del judaísmo. Y parece entonces que el texto que hoy estamos contemplando, que venimos ya contemplando desde la sesión pasada, es un texto en el que el evangelista concretiza, especifica cuáles son las consecuencias del mensaje universal de la salvación en relación a los que en el mundo pagano son llamados a la fe en Cristo y cuáles son las consecuencias de ese llamado a la fe en Cristo. Entonces, los especialistas dicen pues que este no es un viaje que históricamente Jesús haya realizado, que seguramente es un viaje, una expresión de enseñanza para que la iglesia de los orígenes vea cuáles son las consecuencias de esta fe en Jesucristo y de la misión que Jesús ha encomendado a su iglesia. En el texto de la semana pasada, del cual hoy va a ser conclusión el encuentro, la parte de este hombre, hemos hablado pues de un hombre poseído por un espíritu inmundo, que no es un poseído por el demonio. El espíritu inmundo, dijimos, el espíritu inmundo, de hecho, en italiano, basura se dice inmundicia, que es el que está poseído por el espíritu inmundo, es aquel que no está poseído, en el cual no actúa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es aquel en el que actúa el espíritu contrario al Espíritu de Dios. Y este es un hombre poseído por un espíritu inmundo. No actúa en él el Espíritu de Dios. Actúan otras fuerzas. Dijimos, es un oprimido, es un esclavo. Somos legión, es un esclavo. Nos lo presentaba ya el evangelista, atado en los cementerios con grilletes, con cadenas. Es un esclavo sometido al poder económico. Los puercos, que eran una fuerza, un signo de este poder económico abundante, son 2,000 puercos los que se ahogan, los que se precipitan acantilado abajo. Es pues un hombre esclavo del poder económico. Y hablamos la vez pasada, en este caso es un hombre poseído por
esclavo del poder económico, pero dijimos que podríamos hablar de cualquier otro tipo de esclavitud y de dominación. Nada más estoy tratando de recordar para ubicarnos donde estamos. Y el proceso de esta liberación de este hombre es lento, y el evangelista nos presenta este proceso de liberación, porque el esclavo es violento, lo está sometido por este espíritu violento. De tal manera que el evangelista, al mostrarnos cómo Jesús libera a este personaje, que es un personaje, representa, somos legión, somos muchos los esclavos, los oprimidos, los hombres que somos esclavos de este poder económico y de este dominio, somos muchos, por eso nos llamamos legión. Y el evangelista muestra entonces cómo se realiza ese proceso de liberación. Y ese proceso de liberación dijimos que es para todos, pero se realiza no por el camino que este hombre buscaba o trataba de realizar. ¿Cuál era? La violencia. Se hacía daño él mismo, como muchas veces quien está esclavo, oprimido por algo, muchas veces en su proceso de liberación, en lugar de liberarse, se daña más. Y como dijimos la vez pasada, como este proceso de liberación no solamente significa quitarse, como diríamos, la pata del pescuezo de quien le está esclavizando. Para eso, pues es muy fácil. Yo mencionaba la vez pasada cómo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, muchas veces cuando hay esta opresión, esta esclavitud, esta opresión de uno de los dos como pareja, puede pensar que la forma de liberarse es, pues, ahí lo dejo, me voy, ahí la dejo, me voy. Y este proceso de liberación, pues sí, me quita a quien me oprime, a quien me esclaviza, pero no es un auténtico proceso de liberación. El proceso de liberación implica la liberación del que es oprimido, pero también la liberación de quien oprime. Esta es la novedad, esta es la riqueza. ¿Por qué? Porque no se trata nomás de, pues le doy un balazo, lo mato y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. No, es cómo me libero yo y cómo al liberarme yo ayudo al otro a liberarse. Como canta, ¿quién es? Antonio Aguilar, creo. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, en todos los sentidos. Es decir, la liberación de uno implica la liberación del otro. ¿Por qué? Porque las personas, hoy lo vemos con el coronavirus, si te quedas en casa, no te contagias, pero tampoco contagias. Es decir, no solamente soy yo. Estamos interrelacionados, interconectados. Lo que a mí me beneficia, para mí es bueno, tiene que ser bueno para el otro. Lo que a mí me ayuda a crecer tiene que ser ayuda para que el otro crezca. Entonces, este proceso de liberación implica también la liberación del que oprime, no solamente la mía. Por eso, el texto de hoy es muy interesante, junto con el de la semana pasada, porque dice el evangelista, mientras Jesús subía a la barca, porque ya liberó a ya está el hombre sentado en su sano juicio, ya llegaron los del pueblo y le dijeron, vete, porque lo que tú hiciste con que es liberarlo, nos afecta a nosotros. Y entonces, por la liberación de perdimos nuestros puercos, perdimos nuestra riqueza. Ellos optaron, eligieron, decidieron, prefirieron sus puercos a la liberación de las personas. Jesús sube a la barca, se está subiendo a la barca, dice el evangelista. Mientras subía a la barca, el antes endemoniado le rogaba que le permitiese estar con él.
esa expresión de tiempo mientras subía a la barca significa pues que la acción de Dios no se detiene. La acción de Dios no se detiene. Jesús sigue adelante. Mientras él subía a la barca, curiosamente no dice el evangelista, no les respondió nada a los que lo corrieron, no entabló diálogo con ellos, no dijo, sí, ya me voy, ahí se queda. No, simplemente Jesús sigue lo suyo. Mientras Jesús sube a la barca, este hombre se acerca y le dice, déjame ir contigo. Déjame ir contigo. Déjame ir contigo el antes poseído expresa su deseo profundo. Un deseo profundo que el evangelista ya refirió cuando en el 3.14 y en el 4.36, en el 3.14 específicamente dice, los llamó para que estuvieran con él. Y en el 4.36 dice, los que estaban con él. Ser discípulo de Jesús es estar con él. Este hombre, ahora, antes poseído por el espíritu inmundo, ahora liberado del espíritu inmundo, quiere estar con él. Es decir, ya entró a formar parte del grupo de los discípulos. Quiere estar con él. Y en su mentalidad, estar con Jesús significaba adherirse al programa de Jesús. Pero el programa de Jesús para este hombre es Jesús viene del otro lado del Jordán, del otro lado del mar de Galilea. ¿Qué hay del otro lado del mar de Galilea? Territorio judío. Está al este del mar de Galilea, en territorio pagano. Él cree que estar con Jesús implica dejar su territorio, su casa, su tierra, para adherirse al judaísmo, porque Jesús viene de este territorio judío. Y entonces lo que él quiere hacer es dejar su tierra, su territorio, para adherirse a todo el programa del judaísmo. Y aquí es donde es importante ubicar el evangelio en su año. ¿Qué dice Jesús? No. ¿Por qué? Porque implicaría abandonar tu tierra pagana para abrazar el judaísmo, y entonces sería decirle a los cristianos provenientes del judaísmo que tienen que abrazar el judaísmo, y si no abrazan el judaísmo, entonces no son discípulos de Jesús, cuando la enseñanza de Jesús es otra. Puedes ser discípulo mío en territorio pagano. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, que no va en contra del anuncio y de la predicación de la buena nueva del reino. No. Pero sí es muy importante a la hora de entender que no tenemos que andarle echando agua bendita a todo. Ceci tiene experiencia, Ceci Bárcena tiene experiencia de misión en tierras extranjeras. Ella ha estado de misionera en África y en otros lugares, en donde la iglesia cristiana católica entra en contacto con muchas otras formas de creer. ¿Qué significa presentar a Jesucristo? ¿Cómo tengo yo que hablar de Jesucristo? ¿Tengo que andarle echando agua bendita a todo y hacer que todo el mundo cargue una cruz y se santigue? Nosotros muchas veces encontramos muchas personas que a lo mejor no comparten nuestra fe cristiana, pero no por eso dejan de ser personas importantes y buenas. Incluso, por ejemplo, a lo mejor tenemos amigos que aunque son cristianos, no son católicos. Y
A lo mejor nos ha visitado por ahí esos, los protestantes que llegan y nos quieren hacer de su redil. Y nosotros no andamos buscando cómo hacer que un protestante sea católico. Digo, esa es una experiencia que es nuestra, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque nos falta entusiasmo? No. Porque creemos que también allá y allá y allá y allá hay semillas del reino de Dios. Porque aprendimos que también fuera de nuestro espacio Dios actúa. Y tenemos que aprender a entender estas formas como Dios actúa. Esto es muy interesante a la hora de establecer pues este tipo de relación con las personas. Jesús, de hecho, no le permite a este hombre que vaya con él. ¿Por qué? Porque no necesita dejar el territorio pagano. Porque le dice lo mismo que ya le dijo capítulos anteriores al paralítico, ¿se acuerdan? Dijimos que el paralítico era símbolo del mundo pagano. Lo llevan cargado entre 4. Los 4 representan los puntos cardinales y representan todo ese otro mundo que no pertenecía al cristianismo, a la experiencia de Jesús. Por eso cuando lo llevan al paralítico, ¿se acuerdan? La casa está repleta. No hay por dónde entrar. La puerta para entrar a la casa, que la casa no significaba solamente el espacio físico. La casa significaba el mundo. El mundo. Ese mundo judío está tapado, está bloqueado. Por eso necesitan quitarle la tapa a la puerta. Necesitan abrir como cuando tapo algo. Necesito quitarle la tapa. Por eso al paralítico lo meten, hacen un boquete en el techo, porque la puerta está bloqueada, no pueden entrar. El paralítico representa al mundo pagano. Y al paralítico, después de que el proceso de sanación, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta no es tu casa. Vete a tu casa. Es representante del mundo pagano. A ese, al igual que a este, le dice lo mismo. No, márchate a tu casa. Márchate a tu casa con los tuyos y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti. No deja pues Jesús a este hombre que lo acompañe. Él ahora tiene una misión, tiene una tarea. Regresa a los tuyos. Márchate con los tuyos. ¿Y cuáles son los suyos? Los suyos no son los dueños de los puercos. Los suyos son, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Los suyos son los otros esclavos que como él han experimentado esta opresión. Los suyos son esos esclavos, no son los propietarios, no son los porquerizos, los que cuidan los puercos. Los suyos son los que como él son oprimidos y esclavos como él. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su misión? Ve a los tuyos y cuéntales lo misericordioso que ha sido Dios contigo, que ha hecho el Señor contigo. Ahora, la tarea, la misión de el antes poseído por el espíritu inmundo será manifestar, ser expresión viva, concreta de esta misericordia y de esta presencia y de esta acción de Dios. Jesús se va del territorio pagano, regresa a territorio judío, pero ya se quedó
en ese territorio pagano su mensaje. Este hombre es portador de su mensaje. ¿Cuál es la misión, pues, de este hombre? La misión de este hombre, y esto es un aspecto interesante que nosotros ojalá no perdamos de vista. Su misión es dentro de su mundo y dentro de su sociedad. Fíjense cómo muchas veces me parece que cometemos el error de pensar que para poder vivir al estilo de Cristo necesito salirme. Ahí están, por ejemplo, los de la Iglesia a la Luz del Mundo. La Iglesia a la Luz del Mundo fundó en Guadalajara un barrio, una colonia, en donde se vive todo lo que está ahí en ese barrio, en esa colonia, está al estilo de esa religión de la luz del mundo. Ahí tienen sus autoridades, ahí tienen sus leyes, tienen sus decretos, pagan sus impuestos, todo. Es eso. Es decir, no puedo vivir mi fe cristiana en un mundo normal, ordinario. No, tengo que salirme del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es complicado, es difícil, es pecador, está lleno de obstáculos y de pecados y de pecadores. Entonces me escapo, me fugo. No se puede. No es ese el camino. Al contrario, yo tengo que vivir mi fe cristiana dentro de mi mundo en el que estoy. A veces sería muy sencillo pedirle a Dios, ay, sácame de esto, ¿verdad? No, ahí donde estás. Es que es difícil, ¿sí? Ahí donde estás. Es que encuentro muchas dificultades y encuentro muchas personas que están en contra de ahí donde estás. No tienes que salir. Fíjense que durante algún tiempo en la iglesia, todavía hoy, pero antes, con mayor intensidad, se promovía una espiritualidad fuera del mundo. Y entonces parecería que lo ideal era escaparse del mundo. Y todo lo que era, ay Dios santo, y todo persinado y todo era malo. ¿Por qué? Porque había que escaparse, porque el mundo era malo. No es malo. En el mundo, en la vida concreta en la que estamos, tenemos dificultades y ahí tenemos que vivir nuestra experiencia de Dios. No es sencillo. El hombre poseído antes por el espíritu inmundo lo entendió. ¿Qué tiene que hacer? Hay que crear en el interior de la persona algo nuevo. ¿Se acuerdan? ¿Ya vimos el vino nuevo y los odres nuevos? No me acuerdo si ya los vimos. Hay que repasar. Hay que crear en el interior de la persona algo nuevo. Esa es la novedad del Evangelio. No es repetir lo viejo, no, hay que crear la novedad de esa acción de Dios. El reino de Dios está cerca. Por eso se llama la buena nueva. Así se llama el Evangelio. La buena nueva de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Me escapo del mundo? ¿Me fugo del mundo? No te fugues del mundo. Quédate en el mundo y en el mundo descubre en tu corazón, crea con la acción del Espíritu este mundo nuevo, esto nuevo que tiene que propiciar tu camino de libertad. Para los dueños de los puercos, la liberación del antes poseído por el espíritu inmundo, la liberación de su esclavitud fue una mala noticia. Claro, se le murieron los puercos, perdieron la riqueza de sus puercos. Para ellos se acabó la riqueza, porque ésta dependía de la esclavitud de aquel.
se terminó un sistema opresor. Por eso los puercos se precipitaron por el acantilado hacia el mar. Para ellos, la liberación de este hombre fue una mala noticia. Para él y para los suyos, su liberación es una estupenda, es una magnífica noticia. Y esa magnífica noticia tiene que ver también con el concepto que este hombre tiene de Dios y la manera como Jesús le ayuda a entender quién es Dios y cómo actúa Dios, porque por ahí va el camino de liberación. Este hombre le dice, cuando en un principio se dirige a Jesús, el hombre le dice, Hijo del Dios Altísimo. Esa expresión, el Dios Altísimo, manifiesta un concepto de Dios. ¿Cuál es este Dios Altísimo? Era la experiencia que el pueblo de Israel tenía de la forma como Dios actuaría. Ese era el concepto del Mesías. El Mesías era aquel que tenía que venir para liderar, para echar hacia adelante el proceso de liberación del pueblo de Israel, pero a través de la violencia. Por eso este hombre, dijimos, no solamente es esclavo de un afán de dinero, de poder, de tener, también es esclavo de su violencia interior. ¿Cuál es el concepto que tiene de Dios? Dios, para él, es este Dios Altísimo que tiene que venir a liderar la rebelión de los oprimidos como él. Y sin embargo, Jesús le ha mostrado que Dios no actúa así. ¿Se acuerdan? Creo que la semana pasada lo dijimos, ¿no? Al que te den una mejilla, ponle la otra. No por ser brutos, no porque Jesús quiera que seamos mensos y entonces pues, ponle la mejilla para que te dé otra. No, no. Es porque el Evangelio, el camino de liberación del Evangelio es romper, así dijimos la semana pasada, si no me equivoco, romper la espiral de violencia, porque la violencia genera violencia. Porque si me tratan con violencia y yo respondo con violencia, va a venir más violencia de ella y yo voy a actuar con violencia. El camino de liberación no es nunca un camino de violencia. Hay que romper el ciclo de la violencia en todos los ámbitos. Por eso, el concepto del Dios Altísimo que este personaje tenía, el Dios que va a venir y me va a liberar de esta esclavitud con violencia, Dios no actúa así. Esa es la enseñanza de Jesús. Dios no actúa así. Sí, es acción de Dios. La liberación de este hombre es acción de Dios, pero no del Dios Altísimo, que con fuerza va a liberar. No. Es acción, es obra del actuar del Señor. Si se fijan en el texto, Jesús le dice en el verso 19, márchate a tu casa con los tuyos y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti. No dice, ve y cuéntales lo que ha hecho el Dios Altísimo. Le cambió el concepto. El Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor, y entonces recoge toda la rica tradición del pueblo de Israel. El Señor Dios que te liberó de la esclavitud en Egipto. El Señor Dios que te ha dado en el Sinaí, a través de Moisés, las leyes, las 10 palabras. Y esas 10 palabras, los 10 mandamientos, no son una norma, no son una serie de normas que tienen como finalidad esclavizar a la persona. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No. Son las 10 palabras
que tienen como finalidad mostrarle al pueblo de Israel, pero también después al que es hombre, mujer de Dios, que de aquí para atrás eres esclavo, de aquí para adelante eres libre. Por eso los 10 mandamientos no son mandamientos, son las palabras que marcan el límite entre la esclavitud y la libertad. ¿Quieres ser libre? No esto, no esto, no esto. Te haces esclavo cuando matas, te haces esclavo cuando no honras, te haces esclavo cuando no tomas a Dios en cuenta, te haces esclavo cuando te haces esclavo. ¿Quieres ser libre? Entonces, de aquí para adelante, todo lo que quieras. Por eso, el Señor es el Dios de la libertad, no es el Dios Altísimo. Así le llamaban en el Antiguo Testamento, Yahvé Sebaot, el Dios Altísimo, el Señor de los ejércitos, el Dios guerrero, el Dios peleonero, el Dios. Y Jesús le dice a este hombre, ve y cuéntales todo lo que el Señor, no le dijo Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos. Ve y cuéntales todo lo que el Señor, el que no te quiere esclavo, ha hecho por ti. Cada vez que yo, en lugar de recorrer el camino de la libertad, busco la violencia, me hago esclavo. De hecho, ¿se acuerdan? La semana pasada dijimos, el primer paso para que este hombre estuviera libre, fuera liberado de su opresión, fue la renuncia a su violencia. Ahí estaba ya sentado. No actuó con violencia cuando llegaron los dueños de los puercos. Estaba sentado. Sentado significa señorear, es señor. Los esclavos, yo les decía, los esclavos estaban de pie detrás del dueño. El patrón, el amo de la casa, estaba sentado. Y los esclavos estaban de pie. Este está sentado, en su sano juicio, vestido con dignidad. Vienen los dueños de los puercos y ya no les tienen miedo. A esos que antes lo querían atar y amarrar con grilletes y cadenas, ya no les tienen miedo. Ya venció su violencia. Y vencer su violencia es ser un hombre nuevo, un hombre libre. Y ese camino de libertad, ese es el camino que Dios va escogiendo para nosotros. Fíjense cómo la renuncia, en este caso a la violencia, nos muestra este camino de libertad. Pero no es el único camino. El servicio, el ser servidores, es otro camino de libertad. Nos lo vamos a encontrar más adelante. Los príncipes de las naciones los someten y los esclavizan. Entre ustedes no sea así. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. El ser servidores es otro camino de libertad. Parecería el contrario. Parecería que no. Parecería que es el Señor es el que manda. No. ¿Han entendido lo que hice? No es Marcos, es Juan, pero es la misma idea. Si yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Y ser servidores nos hace ser libres. Fíjense qué interesante. Ser servidores nos hace ser libres. Por eso es, ve y cuéntales, no lo que el Dios Altísimo, este Dios que se impone por la fuerza, que es violento, no, ve y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti y contigo. Está cambiando pues el concepto de Dios para este hombre, está cambiando el concepto de Dios. Cuéntales lo que ha hecho por ti. Y de hecho, esa expresión aparece en el Antiguo Testamento referida a las veces
en las que Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Esto que ha hecho Dios por ti, esto que ha hecho el Señor por ti. Con brazo fuerte y mano poderosa te sacó de la esclavitud y te llevó por el desierto. Esto lo ha hecho Dios por ti. Eso, ese camino de libertad, cuéntalo. Son las acciones liberadoras de Dios. Es el éxodo. Es el éxodo, ¿se acuerdan que dijimos desde el principio de Marcos? Es el éxodo sobre el cual está escrito el Evangelio de Marcos. El éxodo, un nuevo éxodo, que no implica el salir de la tierra, sino implica salir de uno mismo. Y lo que está en la clave, lo que estaría en el fondo será la misericordioso de Dios. Dios es misericordioso. Ve, cuéntales lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Ahora, ¿a quiénes? A los paganos, al pueblo que antes era excluido y marginado, porque Dios, según la mentalidad antigua, pues era el Dios de Israel, no de los paganos. Y todos los que no eran de Israel eran excluidos. Y ahora, con este texto, con esta acción de Jesús en tierra de paganos, ¿cuál es la clave? ¿Qué significa? Dios es misericordioso también con los paganos. También a ellos Dios los quiere rescatar. El Señor los quiere rescatar de sus esclavitudes. Y esta liberación no se hace cambiando de país. Quería salir de Gerasa, quería seguir a Jesús al territorio de Galilea. No. Esta salida tiene que ser una salida interior. No es el camino de la violencia, no es cambiando de país, no es la violencia, no es contra el opresor, no es como en el Antiguo Testamento Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan cómo lo sacó? Endureció su forma de hacerse presente ante el faraón. Mató, fue la matanza de los primogénitos. Uy, qué feo. Dios mató a los primogénitos de animales y de hombres, de todos aquellos donde no estuviera la casa manchada con sangre. La muerte del que oprime. El proceso de liberación no pasa por la muerte del que oprime. No pasa por la destrucción de los ejércitos. Dice el texto de la semana pasada. Se metieron en los cerdos y la piara se precipitó acantilado abajo hasta el mar. Unos 2000 y se fueron ahogando en el mar. Esa expresión, ahogando en el mar, recuerda la narración del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, atraviesa el mar, cuando Moisés abre el mar, atraviesa el mar, y luego detrás de ellos viene el faraón con sus ejércitos. Y dice el libro del Éxodo, cuando el faraón entró en el mar, en el lecho seco del mar, seco, con las murallas a los lados, dice, Dios amarró, así dice el texto del Éxodo, amarró en el fondo del mar las ruedas de los carros del faraón y sus ejércitos. Dios, ¡ay, Dios mío! Yo imagino, dice uno, ¡ay, Dios! Como dicen los chavos, te la bañaste. Podrías haber hecho cualquier cosa para que estos no entraran, ¿verdad? Retrásales un poquito para que no entren, pero no, está uno chavillo, ¿verdad? Y mataba la cucaracha, no nomás la mata y le hace así, ¿verdad? Hasta desbaratarla, ¿verdad? Hacerla polvo. Dios no hace eso. Dios no hace eso. La liberación de este hombre no pasa por la muerte del opresor. Y eso es muy importante. Eso es muy importante.
el que yo me libere de algo no implica la destrucción de quien me está oprimiendo. Al contrario, mi liberación tiene que ser factor de liberación del otro. Eso sí, tiene que ser su decisión libre, porque a fuerza no se puede. Ellos tuvieron la oportunidad, pero le tuvieron miedo. Le dijeron a Jesús, vete. Jesús, en la liberación de les ofrece su propia liberación, porque si era esclavo, también aquellos eran esclavos. Pero cuando le dicen a Jesús, vete, prefirieron seguir siendo ellos esclavos. No aceptaron el camino de liberación. Por eso, este camino de liberación es distinto. Lo muestra Jesús y es un camino que recorre otro sendero. No es el sendero de la violencia, no. Es el camino de la renuncia a toda violencia, es el camino de la dignidad de la persona, es el camino de reconocer en el hombre, en el ser humano, su propia dignidad. Por eso, ahora el trabajo será mostrar la misericordia de Dios. ¿A quiénes? A los que son iguales que él. De hecho, dice el Evangelio, se fue y empezó a proclamar por la Decápolis cuanto había hecho Jesús por él y por todos, y todos se sorprendían. La Decápolis era toda la zona, si se acuerdan allá en la primera sesión que tuvimos, cuando vimos el mapa y el territorio de Israel. Está el mar de Galilea, acá está el territorio judío, acá está el territorio pagano. Todo este territorio pagano era la Decápolis, que era una zona de 10 ciudades griegas, todo de origen pagano. Bueno, pues Gerasa era una de las ciudades que pertenecían a la Decápolis. Este hombre no se quedó en Gerasa, ¿no? Porque la esclavitud y esta situación no era privativa de Gerasa. Va por toda la Decápolis y se va y predica y anuncia lo que Dios ha hecho con él. Lo que implica entonces que la esclavitud era una realidad que estaba presente en todo el territorio. Ciertamente Jesús ya no está físicamente ahí, ya no está, pero está su discípulo. Está su discípulo. Está el hombre libre que ahora proclama. De hecho, en el Evangelio de Marcos, la palabra, el verbo proclamar, solamente se le atribuye a Jesús. Solo Jesús proclama. ¿Qué proclama? La buena nueva, la cercanía del reino. Y este reino es de libertad. Y lo que el evangelista está diciéndonos ahora entonces es, en este Jesús de Nazaret actúa Dios, el Dios que da la libertad. Esto que ha sucedido con este hombre y esto que puede suceder con todos los demás es obra de Dios, pero no del Dios altísimo, violento, justiciero, sino del Señor, que quiere hombres y mujeres libres. Este Jesús hace presente la acción de Dios. Y este Dios no es un Dios exclusivista ni un Dios que margina. Contra la mentalidad del judaísmo, solo nosotros somos pueblo de Dios. A los demás, a los paganos, les llamaban perros. Ahí está el encuentro de Jesús con la mujer aquella sirofenicia. Sirofenicia, no es judía, es perro. Por eso, sí, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa. Yo no soy hija, yo no merezco porque no pertenezco al pueblo de Israel. No, mereces, eres hija. Encontramos entonces en el texto de hoy elementos muy interesantes que nos pueden ayudar a descubrir en nuestra forma concreta cómo ser hoy discípulos de Jesús.
Yo creo que con esto pues terminamos el texto y les voy a dejar ahora sí ya el micrófono, o a no ser que alguien quiera comentar algo y le doy yo el micrófono para que no se vicien los comentarios. Si alguien quiere comentar algo, sí, Susi, te doy la palabra. Ahí vas. Listo, Susi. Ok. He escuchado con mucha atención toda la reflexión y toda mi percepción, siempre la hablo en forma personal. ¿Sí? Yo comenzaría diciendo que para mí religiones hay muchas como hombres sobre la tierra. Entonces, nosotros somos cristianos porque creemos en Jesús, pero al igual hay otras personas que creen también en Cristo. Para mí, el reino que ha mencionado, que dice el reino de Dios está cerca, no es en las situaciones materiales para cambiar un mundo allá afuera, sino ese reino está dentro de mí, el que yo voy a cambiar en mi interior. Dentro de mí está ese Espíritu Santo que hace las modificaciones y que uno acepta para poder externar hacia afuera y entonces poder cambiar las cosas. A veces se cree que el reino de Dios está cerca cuando pensamos que se van a cambiar las situaciones políticas, económicas, sociales, religiosas. En mi forma de pensar no es así. Ese reino está dentro de mí. En mí es donde surge el cambio, donde surge el mundo nuevo que también mencionó. Hablamos de misericordia. La misericordia es un sentir de compasión hacia las otras personas. Una compasión es una aceptación de amor. La justicia de Dios. La justicia de Dios para mí nunca es mala ni será mala. La justicia de Dios ejerce y obra desde la bondad, desde el amor, desde la misericordia hacia sus hijos que somos nosotros. Entonces, somos merecedores de todo, claro que sí, pero para llegar a ese punto es un trabajo no fácil, interior, y que en esta cuarentena hemos estado, o yo lo he estado viviendo. Los miedos están, claro, soy humana, los tengo, y los puedo compartir que en este encierro sucedieron dos cosas en mi casa y con todo este conocimiento espiritual que estoy trabajando, sucedió que una semana se descompuso la lavadora, entonces dije, caray, no sé cuánto tiempo vaya a terminar esto, no puedo estar sin la lavadora, hay que seguir lavando, todo eso. Hablo a las personas para que vengan entren a mi casa a arreglar la lavadora. Como humana, pues sale el miedo. Pero si me voy a esa parte espiritual, yo no puedo pensar que a mi casa está entrando una situación adversa o una negatividad, puesto que las personas que entran también están necesitando trabajo. Entonces, aquí entra la fe y la confianza. Entran las personas, arreglan mi lavadora, se retiran. ¿Tuve contacto cerca? Sí, sí lo tuve. Entonces, a la semana siguiente, se queman las bombas del aparato de aire. Y ahí yo ya me sentí con más tranquilidad y más segura. Porque dije, y pensé lo mismo. Vienen estas personas, van a entrar a mi casa, no puedo pensar en una situación adversa. Porque la confianza está puesta en Dios y mi fe está en Él. Y Él es el único que puede decir cuándo me voy y cuándo no. Entonces entraron las personas, arreglaron los 3 aparatos de aire porque pensé lo mismo. Ya están los calores fuertes, encerraditos aquí, con el calor y en la noche, el dormir y todo. Digo, bueno, pues si Dios nos quiere felices, contentos, sin problemas, si yo no asumo esa responsabilidad, si yo no asumo ese miedo, pues entonces voy a estar peor, porque voy a estar sin lavar y voy a estar con el calor y no sabemos qué situaciones se van a manejar. Ahorita, gracias, ya está la casa tranquila, tenemos aire, todos tranquilos. Bueno, no son todos, nada más vivimos 2 personas, mi hijo y yo. Pero sí es mucha reflexión, mucha reflexión. Muy bien. En esta situación. Ahora, por la otra de las religiones, ya han pasado personas de otras religiones
mormones, cristianos, testigos de Jehová, los que llegan y tocan a la puerta, y también lo recibo. Porque si todos tenemos esa presencia de Dios y ese Espíritu Santo, está en las personas. En una vista humana no puedo yo cerrar una puerta porque estoy haciéndolo humanamente. Pero si yo lo veo, es presencia de Dios que está ahí, pues también Él quiere hablar y decir su palabra. Entonces, yo lo escucho y todo, afortunadamente y gracias. Nos hemos despedido en muy buenos términos, muy bien y todo, porque es yo así lo veo. Presencia de Dios está en todas las personas y el Espíritu Santo está en todas. Ya lo demás es meramente humano. Para eso se requiere un trabajo interior. Yo no uso palabras teológicas ni remembrantes, o sea, mis palabras son de la vida diaria y de la percepción de la vida que yo tengo. Muy bien. Muchas gracias, Susi. ¿Alguien más quiere compartirnos? A ver, Lupe. Bueno, Nacho, a mí lo importante para mí en esta sesión es que después de que se liberó esta persona, es salir a dar testimonio, ¿verdad? Dice de lo que el Señor hizo en él. Y eso es lo que a mí me daba vergüenza, si tú quieres, me daba pena, ¿verdad? El decir que mi cambio, mi transformación fue por obra de Dios, de Jesús, ¿verdad? Porque yo tomé mi curso de renovación y ahí fue el cambio completo, ¿verdad? Pero me daba pena. Íbamos al crecimiento y pasábamos y estaban los vecinos, el compadre y todo. Ándale, échate una cerveza, que quédate aquí, que mandilón, que quién sabe qué. Bueno, y sí, a mí en lo personal, en ese tiempo me daba pena porque creía, bueno, ya tomé mi curso, ya el Señor está haciendo su obra y pensaba así que todo sería como tú dijiste hace un momento, sería persinarme, pasar rezando, pasar en el templo, en la iglesia, pero no, ya después me di cuenta que realmente la obra del Señor es esa libertad, ¿verdad? Y con los hechos, con el tratar a la gente, a mi familia, a los vecinos, es ese dar testimonio de lo que el Señor hizo en mí y darme esa liberación, ¿verdad? Y sobre todo yo entendí que no es liberarme, disculpa la palabra, es darle la madre al que está enfrente o al que me sojuzgaba o me oprimía, sino es darle el perdón y así también él se liberaba, él en cierta forma, en mi forma de actuar, en mi forma de proceder, pues ahí iba cambiando todo el entorno de mí y es eso lo que descubro en esta sesión, ¿verdad? Que no quedarnos con lo que el Señor ha hecho, no salir a proclamar así, no como los testigos de Jehová, ¿verdad? Sino con la vida, con mi vida, con mis hechos, con mis actos, dar testimonio de la liberación que el Señor ha hecho en mí y que por medio del perdón y la aceptación de los demás, pues también se van liberando, ¿verdad? Claro, como tú dijiste, siempre y cuando ellos quieran, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Ale. Ceci Bárcena, déjame darte voz porque... Ya, listo, Ceci. Hola, gracias. A mí me llama la atención, como en otras perícopes o en otros pasajes, que esta persona el endemoniado, pues, que tenía esta situación, no tiene nombre, ¿verdad? Tal vez ahí
le podamos poner, al menos el mío. Y el otro es, me quedé pensando mucho en su pregunta, ¿cómo ser discípulos de Jesús en el hoy? Yo lo veo ante el mundo de los jóvenes, la situación económica que de por sí ya estaba complicada y ahora quién sabe cómo vaya a resultar, y con la corrupción y la violencia. Entonces, con esas ideas estoy ahorita así como que me retumban en la cabeza. Muy bien. Bueno, pues si no hay nadie más, no veo. Bueno, pues adelante entonces en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. Vamos a seguir pidiéndole a Dios que este proceso de liberación propio que tenemos que ir viviendo, aunque sea lento, se vaya realizando. A veces las opresiones no siempre vienen de fuera. A veces puedo yo ser el tirano o la tirana más grande de mi propia vida. A lo mejor a veces las opresiones vienen de mí mismo. Entonces, pues que Dios nos ayude para poder vivir este proceso de libertad. Pues muchas gracias a todos, a todas por su participación. Hoy fuimos 21. Yo creo que nos vamos a quedar con esto porque somos más aquí que en el salón. La semana próxima, otra vez, el miércoles, a más tardar, en la mañana del miércoles, si lo tengo antes, les envío el texto escrito y a lo mejor pueden, ahora sí, escribir su reflexión, sus comentarios, como dijimos, su buena noticia, ¿verdad? La buena noticia, mi buena noticia de mi propio proceso de libertad, ¿verdad? Y lo podamos compartir. Raquel, ¿quieres decir algo? A ver, déjame darte el voz. Un momentito porque se tarda esto. Yo creo que lo puede quitar ella nada más. ¿Lo puedes quitar tú misma? A ver, quita. Ok, gracias. No, lo que pasa es que yo apenas hoy me integré, entonces no sé si, cómo vaya a mandar esa información que está diciendo. Al WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Taller del Evangelio. Entonces, si alguien no está en ese grupo y hoy se integró, nada más avíseme, mándeme un WhatsApp para incorporarlos al grupo del taller y ahí recibimos toda la información. Ahí voy a subir también el video de esta sesión. ¿Está bien? ¿Se lo mando de forma personal? No, lo mando al grupo. No, yo... Sí, por favor. O se lo mando en el de facilitadores. Yo estoy en el que sea, nada más para saber que no te tengo y de ahí te paso al otro. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por su participación y con el favor de Dios nos vemos la semana próxima. Gracias. Laura pidiéndote la palabra. Laura está pidiéndote la palabra. No veo a Laura. Yo soy. Sí, Laura. Sí. Una disculpa porque se me hizo tarde en meterme a la conferencia, pero me gusta mucho la forma de que usted lo habla y lo que usted nos da de tarea, y creo que nos sirve muchísimo porque sí es cierto, mientras más liberamos todos los que tenemos alrededor, más sentimos esa confianza en nuestro Señor en que no somos nosotros, sino Él es el que los libera y Él es el que nos libera a nosotros. Entonces, me gusta mucho, aparte ahorita con este tiempo, es de muchísima reflexión, de muchísimo pensar en qué es lo que tenemos mal, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es la forma en que Dios quiere que obremos para que este tiempo realmente sirva
y sea positivo para algo, sobre todo en nuestra persona, demostrando con los demás que se acerquen, que va a ser lentamente como está, pues se supone que debe ser, demostrar ese amor de Dios y esa misericordia hacia los demás. Muy bien. Entonces creo que el hecho de que Jesús es misericordioso y es bueno con nosotros y nos ama y nos espera más que nosotros a Él, eso es algo grandioso porque nos cambia toda nuestra vida. Muy bien. Muchísimas Muy bien. gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces nos vemos con el favor de Dios el próximo jueves. Dios mediante, nos vemos. Que Sí, tenga